cómo pasar un examen psicológico para ingresar a la policía. La primera vez que la mayoría de los potenciales policías ven a un psicólogo es durante su entrevista de evaluación psicológica previa al empleo. En ese momento, el candidato ha superado la mayoría de los pasos en este largo proceso de contratación: el examen escrito, la entrevista oral, la investigación de antecedentes, la prueba de agilidad, el examen médico e incluso un polígrafo, que es requerido por algunas agencias. Por lo general, 2 de cada 100 solicitantes llega a estas instancias. El candidato puede ir a un examen psicológico ya sea antes o después de una oferta condicional para el empleo. Serán contratados solo con la aprobación del psicólogo. En este sentido, la entrevista de evaluación psicológica puede cumplir o romper su sueño de convertirse en un oficial de policía. Por lo tanto, en este video se presenta una guía sobre qué incluye el examen psicológico y cómo debe comportarse para poder aprobarlo con éxito. Primero veamos qué es el examen psicológico previo al empleo. Antes de responder a la pregunta, dejemos en claro lo que no es un examen psicológico. No es un control de su cordura general o la falta de ella. Si no pasa la prueba psicológica, no significa que esté loco o que tenga algunos problemas. Simplemente significa que no es apto para un trabajo como oficial de policía. Entonces, ¿para qué sirve el examen psicológico? Es para determinar que puede manejar el estrés asociado con el trabajo en el campo de la aplicación de la ley. Es para demostrar que tiene la fuerza mental para manejar lenguaje abusivo, violencia, escenas de crímenes horribles, largas horas de trabajo. Incluso un solo día del oficial de policía puede estar sobrecargado física, emocional y mentalmente. Y la evaluación psicológica tiene como objetivo evaluar su capacidad para manejar esta carga. En general, hay ciertos rasgos deseables para las ofertas de la policía y ciertos rasgos que no son deseados en la aplicación de la ley. Se puede resumir que el objetivo de la evaluación psicológica es determinar los candidatos que son responsables, maduros y estables para el trabajo en la aplicación de la ley. El procedimiento general de la evaluación psicológica previa al empleo varía según las agencias, pero generalmente incluye 3 componentes. Primero, autoevaluación previa a la prueba. Este suele ser el primer paso en el proceso. Segundo, generalmente una serie de pruebas o encuestas de opción múltiple, que están destinadas a determinar su aptitud psicológica para el trabajo de aplicación de la ley que está solicitando. Tercero, entrevista personal con un psicólogo, quien le hará varias preguntas y evaluará si posee los rasgos, fortalezas necesarias para ser un oficial de la ley. Asegúrese de responder todas las preguntas de forma honesta. Tenga en cuenta que muchas de estas pruebas tienen medidas integradas para detectar inconsistencias y exageraciones. En otras palabras, debe esperar a encontrar la misma pregunta varias veces, aunque bajo una redacción diferente. ¿Qué se puede esperar el día del examen psicológico? Debe saber que la evaluación psicológica previa al empleo puede llevarse a cabo para varios candidatos al mismo tiempo. Por lo tanto, debe esperar conocer a varias personas que esperan ser evaluadas cuando llegue al lugar de la prueba. Como iniciador, recibirá un cuestionario sobre su historia personal que incluirá preguntas sobre sus fortalezas y debilidades personales, educación, historial de empleo, antecedentes, incluso el uso de drogas en el pasado. La encuesta inicial es seguida por varias evaluaciones de personalidad de opción múltiple, donde tendrá que expresar su actitud ante las declaraciones dadas, marcando si está totalmente de acuerdo, neutral, en desacuerdo o totalmente en desacuerdo. No se sorprenda de que la fase de evaluación de la personalidad contenga las mismas preguntas o similares que aparecen varias veces a lo largo del cuestionario. Esto se hace a propósito y le da al psicólogo la posibilidad de evaluar su integridad, honestidad y consistencia. Si intenta mentir sobre alguna de las preguntas, seguramente no dirá la misma mentira sobre las siguientes preguntas similares y, finalmente, no pasará. No intente engañar al evaluador, ya que su trabajo es detectar dichos intentos. El último elemento del examen es la entrevista personal con un psicólogo, quien probablemente le hará algunas de las preguntas que ya respondió en su autoevaluación. Esto le da la oportunidad de aclarar algunas de sus respuestas o explicar algunas de sus creencias.
¿Qué se puede esperar durante la entrevista de evaluación psicológica? En la mayoría de los casos, la entrevista clínica con el psicólogo es la parte más desagradable para todos los candidatos. Sienten como si estuvieran siendo interrogados por un crimen que no han cometido, que en realidad no es el caso. Acércate a la entrevista de evaluación con la idea de tener una conversación sobre tu vida y tus preferencias en general, en lugar de ir a un interrogatorio cruzado. El sentimiento general sobre la entrevista de evaluación psicológica debe ser similar a cualquier otra entrevista de trabajo. Debería esperar que el psicólogo le haga preguntas diferentes sobre sus antecedentes, estilo de vida actual, experiencia laboral previa o educación. El evaluador definitivamente preguntará sobre cualquier problema o síntoma de fatiga, depresión, obsesión que pueda experimentar. Por supuesto, también se le preguntará cuáles son sus expectativas sobre el trabajo que está solicitando. Ahora veamos qué verifica el examen psicológico. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deben mostrar un alto estándar ético y, por lo tanto, hay varias cualidades personales que son fundamentales si desea seguir una carrera en este campo. Para ello se miran los rasgos que incluyen lo siguiente: control de los impulsos, inteligencia general, juicio, capacidad para realizar tareas aburridas o tediosas, honestidad, integridad, sesgo personal o falta de sesgo, capacidad de tolerar el estrés, lo que motivó al candidato a elegir ser agente de policía, la confianza, capacidad para manejar la supervisión, actitudes apropiadas hacia la sexualidad y consumo previo de drogas. Estos rasgos particulares representan campos que se han determinado a lo largo del tiempo como áreas importantes para explorar al evaluar a los candidatos. Ahora veamos cómo actuar durante la entrevista de evaluación psicológica. La entrevista de evaluación psicológica suena un poco aterradora para la mayoría de los candidatos. Aunque es extremadamente importante para su futuro como oficial de policía, no debe asistir a ella abrumado por el miedo. Aquí hay algunos consejos sobre cómo debe comportarse durante la entrevista, aspectos que lo ayudarán a obtener una mejor puntuación. Primero, no espere lo peor. El psicólogo que lo evalúa no es su enemigo, no está decidido a rechazarlo por todos los medios. Él o ella es simplemente un profesional que hace su trabajo, así que no llegue a la entrevista sintiéndose condenado. Segundo, llegue a tiempo. Llegar tarde a cualquiera de las etapas del proceso de contratación no es bueno para usted. Por lo tanto, asegúrese de llegar siempre un poco antes y comenzar la entrevista a tiempo. Tercero, llegue preparado. Prepárese para que pueda tomar los exámenes escritos previstos. Asegúrese de tener un buen desayuno o almuerzo antes de la cita. Mantenga todos los documentos que se solicitaron por adelantado. Cuarto, vístase adecuadamente. Todos sabemos que la apariencia externa es lo primero que se evalúa cuando ingresamos a una audiencia, así que asegúrese de vestirse bien para la entrevista. No demasiado formal, pero tampoco demasiado casual. Quinto, sea honesto. No tiene sentido tratar de ocultar algo o mentir. Esto tendrá solo un efecto negativo en su puntaje final. Y sexto, haga preguntas. Si no está seguro acerca de una determinada pregunta que le hace el evaluador o si no comprende alguna de las preguntas de la prueba escrita, no duden en hacer una pregunta. El evaluador responderá gustosamente cualquier pregunta razonable. Sin embargo, no pregunte demasiado. En general, necesita relajarse y enfocarse en la evaluación psicológica como simplemente otro paso en el proceso de contratación del oficial de policía. No piense en cómo pasar la evaluación psicológica, ya que no es un examen aprobado o reprobado. Más bien piense en lo que debe hacer para aumentar sus posibilidades de éxito y siga los consejos que se dan anteriormente. Finalmente, veamos qué incluye el resultado de la evaluación psicológica. Los resultados de todos los componentes se tienen en cuenta cuando el psicólogo da su opinión final sobre si el candidato es apto para el puesto o no. No es exactamente un examen aprobado o reprobado, ya que la opinión generalmente se da en tres niveles. Primero, bajo riesgo o aceptable. Segundo, riesgo medio o marginal. Y tercero, alto riesgo o inaceptable. Con base en la recomendación del psicólogo, la agencia decide si lo admite o no.